Bueno, mi nombre es Darío Olfar, arquitecto de soluciones de seguridad dentro de Amazon Web Services, basado en Argentina. Estuve interviniendo un poquito en las otras charlas, pero hay que presentarse previo a cada uno. Bien, dentro de este módulo vamos a hablar sobre Amazon Guard, nuestra herramienta de detección de amenazas, sobre la AWS Security Lake y sobre distintas opciones que tenemos para SIEM dentro de AWS. Primero, dentro de lo que es detección de amenazas, tenemos un servicio que se llama Amazon Guarduty, que es el servicio, digamos, el quick win más grande que van a lograr dentro de lo que es la nube de AWS en cuanto a lo que es rápidamente poder detectar distintos tipos de amenazas. Está tomando como fuentes de información múltiples datos. Hay algunas que son parte de la funcionalidad básica, lo que es VPC Flow Logs, DNS Logs y CloudTrail Events, que tiene que ver con la visibilidad de la metadata del tráfico en la red, o sea, quién se está comunicando con qué, a qué URL se están accediendo, lo que son los DNS Logs, y qué está pasando dentro de la nube. O sea, todos los eventos de auditoría que mencionamos antes con CloudTrail Events, el GuardDuty los está analizando. Y hay otros componentes que son opcionales, que uno puede elegir activarlos o no, que tienen que ver con el control de los datos que entran o salen desde el Amazon S3, ¿sí? O sea, el almacenamiento de objetos. Todo lo que tiene que ver con el control de los EKS, ¿sí? Los Kubernetes dentro de la nube de AWS. Y hay un módulo también opcional sobre lo que es el análisis de las conexiones que tienen hacia las bases de datos. Ya los veremos un poquito esos módulos más en detalle. ¿Qué tipo de detecciones va a detectar? Tiene dos tipos de detección, una que basada en lo que es Threat Intelligence, o sea, siempre tiene un montón de reglas embebidas dentro del sistema, o sea, ustedes no tienen que ponerse a armar las reglas, sino que ya están prearmadas por AWS. Unas de esas reglas tienen que ver con lo que es el Threat Intelligence, o sea, ya AWS mantiene múltiples fuentes de inteligencia, integra fuentes como CrowdStrike, como Proofpoint y algunos más, para más la propia inteligencia de Amazon misma, del servicio de seguridad de AWS, para avisarles cuando hay alguna instancia de ustedes que se está comunicando contra un command and control, cuando hay una conexión entrante o saliente desde la red de Tor, si hay una instancia que se está comunicando de forma anónima hacia algún punto externo dentro de la red de anonimización del Tor, o si está haciendo alguna labor de reconocimiento. Hay muchas detecciones que tienen que ver con el comportamiento inusual del usuario, ya sea en que lanzó muchas instancias, todo lo que tiene que ver con el análisis de anomalías en el CloudTrail, User Behavior Analytics, y también en cuanto a lo que es anomalías en el comportamiento en la red. Por ejemplo, en lo que sería Network Anomaly Detection, si hay de repente mucho más tráfico un fin de semana del que suele haber, tráfico muy saliente cuando suele haber poco tráfico saliente, ¿sí? Y nos va a dar las distintas recomendaciones categorizadas en crítico, medio, bajo, alto, ¿sí? Y nos va a decir si es una labor si está ocurriendo un hallazgo relacionado al reconocimiento, un compromiso de una instancia, un compromiso de una cuenta, de una credencial. Y en base a esto podemos tomar distintas acciones. Una opción es enviarlo hacia Security Hub. Desde ahí centralizamos todos los eventos, los que generó Guarduty, más otro tipo de hallazgos de seguridad. Tenemos la opción cuando es un escaneo, cuando hay una amenaza relacionada a una instancia. Sí, si de repente vemos que hay una instancia que está comunicándose contra un command and control. Entonces podemos automáticamente mandar a escanear, hacer un análisis de malware sobre esa instancia, como para identificar si hay o no hay un malware dentro de esa instancia. Eso lo veremos más adelante en detalle. Podemos enviarlo a nuestra plataforma de investigación, que es Amazon Detective, que será analizada en el siguiente módulo o en un par de módulos más adelante. Y podemos también enviar hacia lo que es Amazon Event Bridge, como para integrarnos con soluciones de terceros, para mandar alertas si queremos generar alguna remediación automática. Si queremos enviar hacia un SIEM, tenemos distintas opciones para enviar estos hallazgos de Guarduty hacia otras soluciones. Si no requiere la habilitación de los VPC Flow Logs, no requiere el tener habilitado CloudTrail, aunque fuertemente recomendamos tener habilitado CloudTrail, ya que lo está haciendo, digamos, independientemente de que lo tengan prendido o no tengan prendido el VPC Flow o el CloudTrail, ¿sí? Bien, se activa con un clic en una cuenta y con muy pocos clics dentro de una organización. No requiere agentes para funcionar y ahora vamos a hablar un poquito de una nueva funcionalidad que utiliza un agente, pero es un agente autogestionado, no es que ustedes tienen que ponerse a desplegar agentes.
Y tiene un free trial, con lo cual ustedes pueden prenderlo, tienen 30 días de duración durante el cual el servicio está funcionando y también les está haciendo el cálculo de cuánto es lo que estarían consumiendo si no existiera ese free trial. Con lo cual ustedes tienen una estimación realista y no basada en un cálculo de Excel, sino analizando su propia infraestructura de cuál es el costo que tendría Guarduty para ustedes para el mes siguiente. En cuanto a lo que son las reglas específicas para Amazon S3, tienen reglas para identificar cuando hay conexiones de herramientas de ataque, cuando vienen de IPs maliciosas, conocidas como maliciosas, cuando vienen desde una IP anónima, por ejemplo, si viene desde la red de Tor, si te está pasando por una VPN. Cuando hay anomalías sobre la cantidad de volumen de datos extraídos, objetos eliminados, cuando están cambiando las políticas para debilitarlas, todo lo que tiene que ver con el control, la seguridad de estos datos en Amazon S3, es esta la funcionalidad para activar el Strip Protection. La funcionalidad de RDS Protection lo que aporta es el análisis sobre los logins. O sea, cuando hay una conexión hacia una base de datos, por ahora está disponible solo para Aurora, eventualmente estará disponible para otros motores de base de datos, pero lo que les permite hacer este RDS Protection cuando lo tiene activado es identificar si hay un ataque de tipo fuerza bruta sobre los logins, si alguien está intentando adivinar las contraseñas, si están probando con una base de un directorio de bases, si están utilizando credenciales que no suelen ser utilizadas, de donde están siendo utilizadas en este momento, todo ese tipo de cosas las va a analizar. Y de la misma manera que hablamos previamente, el Guarduty en general tiene reglas que son basadas en Threat Intelligence y reglas basadas en anomalías. Aquí también aplica el tema de las anomalías. Entonces ustedes pueden detectar que hay una base de datos, por ejemplo, algún aplicativo que se conecta vía JDBC Driver y siempre viene de una dirección en particular y se loguea con un determinado usuario y de repente acá vemos que se logueó otro usuario, el PSQL, desde otra IP. Con otro usuario, entonces esto es una anomalía y el Guarduty RDS Protection lo que va a hacer es justamente destacar esta anomalía como un hallazgo, como para que ustedes puedan tomar acciones al respecto. Siempre les va a dar el detalle de, aquí vemos un login anómalo que fue exitoso, y aquí está la severidad alta, todo el detalle de dónde vino, cuál es el usuario, cuál es la base de datos. Siempre van a tener el detalle del hallazgo. ¿Sí? Dentro de Guarduty hay múltiples distintos tipos de eventos que van a encontrar. Va a ser aquí siempre clasificado, van a tener las opciones de costado como para ir habilitando o deshabilitando, pero cualquier hallazgo que encuentren, como ven aquí en la imagen, va a indicar qué es lo que pasó. Tal instancia está intentando un brute force attack hasta esta otra IP. Estamos viendo que es un ataque de tipo de RDP, ¿sí? De dónde está viniendo. Siempre pueden cliquear sobre el recurso e ir a la instancia que los lleve directamente sobre la instancia. Si hay un malware si hay un malware scan, porque en este caso fue un hallazgo justamente relacionado con la instancia. Por ejemplo, acá vemos un ataque saliente desde su instancia hacia otro lado. Probablemente haya un malware que esté comprometiendo esa instancia y esté lanzando un ataque de fuerza bruta. Entonces, por eso se disparó automáticamente un escaneo de malware, ¿sí? Veamos ahora justamente ese punto, el Malware Protection. ¿Cómo funciona el Amazon Guarduty Malware Protection? Y vale aclarar que se llama Malware Protection por un tema de que la industria está llamando Protection básicamente a la labor de detección, pero esto no es para frenar el malware, sino es para detectar malware, ¿sí? Lo que hace es detectar archivos maliciosos, es muy fácil de activar, vamos a ver que no utiliza ningún tipo de hallazgos, los hallazgos son contextualizados, eh, perdón, no usa ningún tipo de agente, los hallazgos son contextualizados, puede identificar si hay un malware que está dentro de un contenedor, identificar cuál es el contenedor en el cual se encuentra y no tiene ningún tipo de impacto en performance para la instancia de EC2 y vamos a ver que no hay un costo de EC2 para lo que es el escaneo. Si el costo es sencillo, es el costo de Guardauti mismo. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Bien, ¿cómo funciona este servicio de escaneo de malware que no tiene ningún agente? Básicamente ustedes tienen su cuenta y tenemos aquí la cuenta del servicio de AWS. Entonces, los volúmenes los cifran con una llave de KMS. Es un requisito para esta funcionalidad de Malware Protection que tengan los volúmenes cifrados con una llave de KMS. Básicamente porque para poder escanearlo necesitamos que compartan el acceso de esta llave de KMS con una cuenta del servicio de AWS
y las llaves nativas, digamos, de las propias gestionadas por AWS, que no son las llaves Managed Key de KMS, no pueden ser compartidas entre una cuenta y la otra y por ende no lo pueden escanear. Sí, pero cuando utilizan un volumen DBS que está cifrado con una llave de KMS, entonces se comparte temporariamente esta llave, ¿sí? Solamente sobre las llaves, solamente sobre una llave que está asociada a un hallazgo de Guarduty. Entonces, lo que ocurre es que se genera a partir del hallazgo se genera un snapshot y ese snapshot es compartido con el servicio, con una cuenta del servicio donde se escanea todo lo que es el volumen dentro de una cuenta de AWS, con lo cual ustedes no tienen acá costos de EC2, no tienen costos del análisis mismo. Y luego lo que hace es mandar los hallazgos del malware finding hacia el Amazon Guarduty. Con lo cual el escaneo tiene un costo que tiene que ver con el volumen de datos que fueron escaneados, pero todo esto ocurre fuera de su cuenta, con lo cual no hay impacto en performance para la instancia no se entera de que fue escaneada ni siquiera. ¿Sí? Y luego se elimina el snapshot y se elimina todo lo que queda del lado de AWS. ¿Sí? Bien. Aquí vemos un ejemplo de malware protection donde identificó un hallazgo de malware en una determinada instancia, cuál es el malware, ¿sí? El nombre del archivo, información, y siempre va a estar asociado el hallazgo a un hallazgo anterior, ¿sí? O sea, el escaneo del malware detection, de la detección de malware está asociada a cuál fue la razón con la cual se detectó eso, ¿sí? Bien. Y algo importante aclarar en cuanto a lo que es Malware Protection es que no es un reemplazo para las soluciones de tipo Cloud Workload Protection y Endpoint Protection en general, sino que más bien es un complemento. Y ahora vamos a entender un poco por qué y cuál es el caso de uso. No puede, ¿qué es lo que no puede hacer? No puede escanear y detectar un archivo apenas llega dentro del sistema operativo. No puede bloquear que ocurra la infección inicial, sino que básicamente el sistema operativo, una vez que se infecta y empieza a comunicarse, a comportarse de modo malicioso, es cuando Waruti lo detecta y a partir de eso se hace el escaneo de malware. Con lo cual no es que está evitando que ocurra un escaneo, sino que está detectándolos, permitiéndoles a ustedes tomar acciones como por ejemplo una contención. Pero no puede por sí mismo poner en cuarentena una instancia, más allá de alguna integración que hagan con un Event Bridge o alguna herramienta de terceros. Por defecto no corrige las amenazas, simplemente las detecta. ¿Sí? Guardioty Malware Protection puede ser útil aún en escenarios donde ustedes ya tienen este tipo de soluciones de Endpoint Protection, como un anti-malware. Sí, ¿por qué? Porque puede ser que hayan algunas detecciones que no sean detectadas por la solución que tengan ustedes de anti-malware, por varias razones. Primero, porque el malware puede comprometer al anti-malware también, si estando el anti-malware instalado dentro de la instancia. Entonces, hay técnicas con las cuales algunos malware atacan al anti-malware como para que no pueda detectarlo, o tienen técnicas de evasión. También otro tema es que cuando hay una fuente única, digamos, dentro de lo que son los hallazgos en la red y en el malware también. eh, el caso clave, yo creo que el que más aplica es cuando hay un malware que vive que se infectó una instancia, que la instancia vive 5 horas y se apaga, cuando tiene una instancia que se usa temporalmente. Entonces, ese tipo de instancias a las cuales no les van a instalar un antimalware porque sería como complejo instalar un antimalware para una instancia que va a correr unas horas y luego apagarlo. O hay veces donde tienen una instancia que tiene un software legacy que no lo pueden instalar nada dentro de esa instancia porque tienen un riesgo de que se rompa y que no tienen ni el soporte de los desarrolladores o no tienen el código fuente de esa herramienta. En todos esos casos donde no pueden instalar un anti-malware, entonces ahí es donde este complemento de Guardioty Malware Protection es ideal, ¿sí? Porque no tiene ningún tipo de impacto en performance, no tiene ningún tipo de agente a instalar. Y solamente va a activarse cuando detectó un comportamiento malicioso de Guardioty. No es que está permanentemente escaneando todo. ¿Sí? Una nueva funcionalidad relacionada a lo que es el Waruti EKS Protection es el Runtime Monitoring. ¿Sí? El EKS Protection tiene la capacidad de analizar lo que es el plano de control de EKS,
¿sí? Está analizando CloudTrail, está analizando los audit logs del plano de control de Kubernetes. Y la novedad es que ahora también tienen la posibilidad de trabajar a nivel runtime del contenedor. Entonces tienen la posibilidad de instalar automáticamente un agente de monitoreo de KS que es autogestionado. Como ven ahí, tienen la opción de gestionarlo ustedes mismos, pero lo normal sería que activen directamente KS Runtime Monitoring con el Manage Agent Automatically, de modo tal de que ustedes puedan gestionar, que sea transparente para ustedes la existencia de ese agente. Esto les va a dar muchísima más visibilidad sobre los contenedores, cuál es la imagen, cuáles los detalles del contenedor ante un evento de seguridad dentro de Waruti, los datos de el pod ID, pod name, pod namespace, los datos del proceso, cuál es el process ID, el parent process ID y varios otros datos más sobre lo que estaría dentro del contenedor, ¿sí? Bien, veamos una pequeña demostración de Waruti. Aquí tenemos la consola, la parte principal, ¿sí? Ya nos explica un poco de qué se trata el servicio. Podemos prenderlo con un clic y con muy pocos clics dentro de toda dentro de toda una organización. Aquí vemos la consola. Vamos a una que ya tenía previamente activado Waruti como para ver un poco algunos hallazgos. Acá vemos un Tor Client. El Tor Client es una conexión saliente desde su instancia hacia la red de administración de Tor. Típicamente está relacionado con algún malware. En este caso está limpio del malware porque fue un Tor browser el que causó esta comunicación. O sea, esto fue intencionalmente para generar este hallazgo. Pero el punto clave es que este tipo de conexiones no suelen ser no suelen ser benignas, ¿sí? Cuando hay una conexión saliente hacia una red de Tor no es lo más sano. En este caso fue limpio justamente porque lo hice con una tool para simular este escenario, pero normalmente ahí encontrarían qué tipo de malware es el que estamos encontrando y podemos ir directamente hacia la instancia que se está comunicando y desde ahí podemos, por ejemplo, detenerla, ¿sí? O aislarla con security groups, con network ACLs, etcétera. Siempre tenemos todo el detalle, podemos desde Waruti llegar hasta el recurso, nos podemos conectar a la instancia, podemos ver qué tiene dentro de esa instancia. Efectivamente, tenía ahí un Tor browser instalado y aquí vemos esa conexión justamente. Bien, en interés del tiempo voy a avanzar un poquito más rápido. Acá vemos los detalles de otra actividad, una comunicación contra un command and control, ¿sí? Cuál fue el dominio al cual se comunicó. Tenemos detecciones de minerías de bitcoins porque se conectó a un pool de minería de bitcoins a través de DNS o a través de IPs. Y acá se ven distintos tipos de hallazgos y siempre con todo el detalle, bueno, fue en tal red, tal VPC, en tal security group, todo el detalle lo tienen ahí disponible. ¿Sí? Y también dice, bueno, cuál fue la fuente en cuanto a lo que es Threat Intelligence que detectó este pool malicioso. ¿Sí? Y acá nos va a decir Proofpoint o Amazon o cuál es la fuente que detectó eso. ¿Sí? Comunicaciones, Kali Linux, salteo algunas de estas opciones también, sí. Pero bueno. Y finalmente, algo para recorrer también. La habilitación de estas funcionalidades que son opcionales es sencilla. ¿Sí? Pueden ir sobre la cuenta y apretar Enable o Disable. Si van sobre una cuenta que es, si tienen una organización, delegan hacia una cuenta de seguridad. Desde la cuenta de seguridad pueden ahí configurar Add Member a todas las cuentas que tienen dentro de la organización. Luego pueden venir aquí y ver, en el caso de una organización, verían para todas las cuentas cuál es el uso que tiene, cuál es el costo que tiene de cada uno de las funcionalidades. Las primeras tres forman la base del costo de Waruti y las otras son opcionales. Ustedes pueden elegir prender o apagar las distintas funcionalidades y en base a eso van a reducir el costo de Waruti si deciden apagar alguna de los features son opcionales. Bien. Otro dato interesante es que está un nuevo servicio que se llama el AWS Security Lake. Sí, el AWS Security Lake les permite centralizar distintos tipos de eventos de seguridad, desde VPCs, S3, CloudTrail, Lambda, etcétera, y tienen la posibilidad de enviar todos estos eventos de seguridad hacia un lago de datos. Ese lago de datos está gestionado, es un lago de datos de seguridad del cliente que está gestionado y que escala a petabytes.
pueden trabajar incluso con soluciones de terceros que envían datos hasta este lago de datos. Está utilizando Open Cybersecurity Schema Framework, que es un esquema de seguridad abierto, o sea, creado por AWS, pero abierto en open source, y que eso permite que ustedes puedan explotar los datos que están dentro del lago con herramientas como Athena para consultar 10 años hacia atrás, pero también pueden utilizar también distintos sistemas de tipo SIEM como IBM QRadar, Datadog, Sentinel, Splunk, etcétera, etcétera, como para analizar, Sentinel-1 me refiero, perdón, no Azure Sentinel, esa habría que analizarlo del otro lado. Pero pueden utilizar distintas herramientas para abrir estos datos que están en un formato abierto y visualizarlos de distintas maneras. ¿Sí? Bien, el lago de datos es gestionado, utiliza un formato estándar abierto. No hay un vendor locking, los datos no están captivos porque están en un formato abierto. No hay inconsistencias, el dato está estructurado y siempre pueden consultarlos con distintas herramientas. ¿Sí? Hay múltiples vendors que están trabajando con estas herramientas, con este formato, con lo cual es sencillo de analizar. Bien, entonces hay múltiples vendors que están trabajando con este formato, con lo cual es sencillo de integrarse al Data Lake. Bien, un punto importante cuando hablamos de soluciones de tipo SIEM, hay una pregunta frecuente, bueno, ¿es Security Hub un SIEM? Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque Security Hub lo que hace es centralizar hallazgos de seguridad. Siempre cuando es un hallazgo me refiero a una información que es relevante para que el equipo de seguridad tome una acción, mientras que las soluciones de tipo SIEM agregan eventos, como por ejemplo un login success, ¿sí? Y luego uno puede utilizar esos múltiples eventos para correlacionarlos y generar esos hallazgos, ¿no? O con algunos sistemas como QRadar lo llaman offenses. Un caso de uso frecuente del Security Hub es centralizar los hallazgos de seguridad de múltiples servicios dentro de AWS y luego desde ahí enviarlo a una solución de tipo de SIEM. Si es que normalmente las soluciones de tipo SIEM no tienen la capacidad de colectar todo lo que hay dentro de AWS, sino más bien de algunas fuentes en particular, por eso es que es frecuente ese caso. La segunda pregunta frecuente es, ¿hay un SIEM nativo dentro de AWS? Y la respuesta es que no hay un SIEM nativo como servicio gestionado, ¿sí? Pero se puede implementar distintos tipos de soluciones de SIEM dentro de AWS, ya sea de terceros o soluciones, o sea, de partners, o soluciones basadas en Security Lake con OpenSearch, sí que ya está disponible también la versión serverless de OpenSearch, o pueden implementar un Security Lake con Athena y con QuickSight como para hacer un dashboard más bien ejecutivo, o pueden utilizar la solución de SIEM basada en OpenSearch, ahora lo veremos un poquito más adelante en detalle, pero lo que hace básicamente es desplegarle una solución de tipo SIEM basada en OpenSearch, ¿sí? Desplegando un CloudFormation template. Cuando hablamos de soluciones de tipo de nuestros partners, básicamente todos los principales proveedores de SIEM soportan la colección de registros desde AWS. Algunos SIEM van a recopilar más información que otros. En general siempre van a recopilar los CloudTrails y muchos de ellos van a recopilar de Waruti también. Pero como ven, las soluciones de SIEM del mercado todas permiten colectar datos de AWS. La solución de SIEM en OpenSearch es una solución que es fácil de implementar, rápida de implementar, es muy eficiente en costos, ¿sí? Está actualizada hoy en día, o sea, tiene la opción de desplegarla con Security Lake o sin Security Lake. La recomendación ahí sería desplegarla con Security Lake justamente como para poder tener esa escalabilidad de petabytes hacia atrás, poder ir hacia atrás con un query y con una tina. Pero por otro lado, si quieren una visualización de los últimos 30 días en un formato tipo SIEM, si quieren correlacionar distintos eventos, ahí tienen la opción de utilizar Amazon OpenSearch. Con este SIEM basado en OpenSearch se despliegan automáticamente ya los dashboards, ya se tienen la integración con los distintos log sources ya armadas. Con lo cual esto es parte, digamos, llegan de cero a tengo un 100 implementado que tiene incluso más de 2200 Sigma rules, reglas para identificar ya automáticamente distintos tipos de hallazgos de seguridad a partir de correlacionar distintos eventos. Tienen esta integración con el Security Lake, con lo cual no tienen problemas de escalabilidad. Y ustedes pueden configurar al Security Lake mismo como para decir, bueno, tengo un almacenamiento de objetos basado en Amazon S3 y luego los datos más viejos pasados los 3 meses, 6 meses, los paso hacia un Glacier Instance Retrieval o alguna otra opción de almacenamiento más eficiente en costos,
como para que ustedes puedan tener ese balance entre lo que es el costo y poder mantener hacia atrás los datos que necesiten. ¿Sí? Bueno, si hay una pregunta, lo reviso ahora por el chat, si es que alguna quedó pendiente sin contestar. Sí.